Bienvenidos, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son las hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo. Para comprender esto necesitamos hablar primero de lo que es la hipófisis. Vamos a hablar aquí de lo que es la hipófisis y su unión con el hipotálamo. Aquí, como podemos ver, en este sector se encuentra el hipotálamo y por debajo de esta se encuentra lo que comprende toda la hipófisis. La hipófisis se va a encontrar sobre lo que es sobre el hueso esfenoides, más específicamente en la porción de los esfenoides que comprende la silla turca. Va a entrar en esta parte lo que va a ser así la silla turca. Esta glándula también se va a llamar glándula pituitaria. Esta glándula va a medir alrededor de 1 centímetro y va a pesar alrededor de 0,5 a 1 gramo. Esta glándula va a tener dos porciones, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior también va a ser llamado adenohipófisis y la parte posterior se va a llamar, el lóbulo posterior va a ser llamado también neurohipófisis. Más que nada la adenohipófisis, como pueden ver aquí, va a estar sumamente irrigado por el sistema porta. Lo que va a comprender aquí una arteria, lo que está pintado de rojo, aquí la parte de los capilares o vasos que van a comprender la unión hipófisis-hipotálamo y la parte de las venas que van a llegar hasta acá la base de la adenohipófisis. Como pueden ver, solo una parte está irrigada de lo que es la neurohipófisis, aquí por algunas arterias del sistema porta, y la parte aquí, la parte intermedia, no va a tener ningún tipo de irrigación en realidad. Va a ser la parte menos vascularizada o casi sin ninguna vascularización de lo que es el hipotálamo hipofisiario, el eje hipotálamo hipofisiario. Para comprender mejor lo dicho anteriormente, vamos a empezar hablando por partes. Vamos a empezar por lo que es el lóbulo anterior o lo que sería la adenohipófisis. Vamos a empezar aquí, como pueden ver, con lo que es la adenohipófisis. La adenohipófisis va a tener células, acá lo que pueden ver de rojo, que van a ser células acidófilas, o lo que pueden ver acá de azul, las células basófilas. Estas van a ser reguladas por un núcleo que viene desde el hipotálamo, que va a segregar ciertas hormonas para inhibir o secretar ciertas hormonas desde lo que es la adenohipófisis. Van a pasar de este núcleo amarillo hacia este pequeño núcleo acá que va a llevar los impulsos y los estímulos hacia lo que es la adenohipófisis. Para esto necesitamos saber qué tipo de células tiene. Aquí las células acidófilas serían las células somatótropas, que van a dar la hormona del crecimiento, también las células lactótropas, que van a ayudar con lo que es la prolactina. Las células basófilas van a ser las células gonadótropas, las células corticótropas y las células tirótropas. Así como su nombre lo dice, van a tener ciertos tipos de... cada célula va a tener un cierto tipo de secreción. En este caso, las células acidófilas. Estas células acidófilas, empezando por lo que serían las lactótropas, van a tener lo que son una secreción de prolactina, de la hormona prolactina, que van a ayudar más que nada a lo que es la glándula mamaria, al momento de la secreción y producción de leche. Vamos a continuar con lo que serían las somatótropas. Estas células acidófilas, las somatótropas, van a formar lo que es la hormona del crecimiento, que va a ayudar a lo que es el tejido adiposo, los músculos y los huesos. Vamos a continuar con lo que serían las células basófilas, empezando por lo que serían las gonadótropas, que van a producir lo que es la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que van a ayudar a lo que son van a actuar en lo que serían los testículos y los ovarios. Continuando, vamos a hablar sobre lo que serían las hormonas corticótropas, las células corticótropas, que van a dar la secreción de lo que sería la hormona adrenocorticotropina, que van a ser más que nada secretadas después por lo que es, la secreción va a llegar a lo que es la glándula suprarrenal. Luego vamos a hablar de lo que son las tirótropas. Las tirótropas van a tener la secreción de lo que sería la hormona estimulante de la tiroides. Aquí, como pueden ver,
va hacia la tiroides, a estimular algunas hormonas en la tiroides. Como ya había mencionado anteriormente, aquí vamos a tener un núcleo que va a mandar impulsos y estímulos hacia lo que es la adenohipófisis. Entre estas van a mandar hormonas para lo que sería la liberación e inhibición de estas hormonas. En este caso vamos a tener que este núcleo va a mandar estímulos para que a las células tirótropas, de que va a mandar un estímulo de la hormona liberadora de tirotropinas. Luego vamos a tener aquí abajo lo que serían las hormonas liberadoras de gonadotropinas, que sería acá la N, que va a señalarse como GnRH, para las hormonas liberadoras de gonadotropina. También vamos a tener de aquí lo que va a mandar a lo que serían las células corticótropas, la hormona liberadora de corticotropinas. Una liberadora de corticotropinas. También va a mandar lo que serían las señales a las células, aquí las somatótropas, que van a ser las hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento. Se escribía hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento. También va a mandar a lo que sería, como ya había dicho, va a mandar hormonas inhibidoras, lo que va a ser la hormona somatostatina, que va a inhibir lo que sería a la hormona del crecimiento. También vamos a tener a la hormona inhibidora de prolactina, que va a inhibir la secreción de prolactina. Esto ya va a ser la hormona inhibidora de prolactina. Como ya se habían visto, aquí las siglas que va a llevar estas hormonas van a ser las liberadoras, van a llevar lo que son la letra R, por sus siglas en inglés, y las que son inhibidoras, obviamente la letra I, por la inhibición que va a llevar estas hormonas. Habiendo hablado ya de lo que es la adenohipófisis, vamos a continuar con lo que es el lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis. Vamos a hablar de esto, de lo que es la neurohipófisis. En este caso, este va a llevar lo que son dos núcleos en el hipotálamo. Este núcleo va a ser, a diferencia del otro, este va a llevar lo que son aquí la síntesis de las hormonas, y en la parte de la neurohipófisis como tal, va a ser nada más una especie de almacén de donde se va a empezar a distribuir las hormonas, a diferencia de la adenohipófisis en donde se sintetizan y se distribuyen. En este caso, hablando aquí, vamos a ver que aquí vamos a tener dos núcleos en el hipotálamo, lo que va a ser el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico porque en realidad se encuentra sobre lo que es el quiasma óptico. Este quiasma óptico le va a dar el nombre, por supuesto, de lo que es núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico nos va a sintetizar lo que es la hormona ADH, o también llamada hormona antidiurética o hormona vasopresina, por sus efectos que van a dar directamente un efecto a lo que son los riñones y un pequeño efecto también en lo que son las células. También vamos a tener lo que es el núcleo paraventricular, que va a dar la síntesis de la hormona oxitocina, que va a ayudar más que nada en la contracción del útero y en la contracción de la glándula mamaria al momento de la expulsión de leche. Como se había dicho hace un momento, vamos a hablar de lo que es primeramente de las funciones fisiológicas de lo que es la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a actuar más que nada en lo que es el riñón, más que nada en los túbulos colectores y en los conductos colectores, para el momento de la recolección de líquidos y la reabsorción de líquidos. En este caso, necesitamos hablar de lo que es el momento de la secreción de ADH. Vamos a tener que si no existe una secreción de ADH, estos túbulos colectores, estos conductos colectores, se van a volver impermeables, por lo que va a evitar que se reabsorba todo el líquido, y al no haber esa reabsorción, al momento de expulsar la orina,
esta va a ser totalmente diluida. Al no haber la reabsorción, todo el líquido se va a perder y la orina va a salir prácticamente más agua que otros desechos. Mientras tanto, que si existe una cantidad excesiva de ADH, vamos a tener lo que sería una concentración, un exceso de reabsorción, por lo que la orina al momento de salir no va a ser tanta agua, no va a ser tanto líquido, porque todo está siendo absorbido al momento de pasar por los túbulos y conductos colectores. Al momento de la excreción de orina va a ser bastante concentrada y de un color mucho más amarillento. Hablando de esto, también necesitamos saber, como ya les había dicho, que estos también van a actuar en lo que son las células. En este caso, va a tener las células en un sector, van a tener lo que es un osmoreceptor, que en cuanto la célula crece, la célula realmente, digamos, debe ser así. Esta va a crecer por un cúmulo excesivo de agua. Estos osmoreceptores van a sentir ese cambio de que va a haber un líquido extracelular y que se está concentrando en exceso y van a hacer que se secrete mucho más ADH para que éste pueda neutralizarse y volver a su estado normal. Mientras tanto, que si en este caso el líquido extracelular se diluye en un exceso grave, también los osmoreceptores lo van a sentir. Por lo tanto, van a amortiguar la señal y la van a inhibir para que ya no se mande la señal de ADH y se va a inhibir la secreción de ADH. Por lo tanto, igual se va a neutralizar de lo que estaría mucho más pequeña, se va a neutralizar y va a volver a su estado normal. Se supone que estos osmoreceptores se encuentran en el hipotálamo, justo sobre el núcleo óptico, alrededor del núcleo supraóptico. Pero no se sabe, en algunos casos se ha dicho también que se encuentra en el órgano vasculoso, que se encuentra en la pared anteroventral del tercer ventrículo, por lo que no se sabe exactamente dónde se encuentran estos osmoreceptores. Vamos a continuar hablando también de lo que es la ADH. También tiene como su nombre lo dice, es una vasopresina. Por lo tanto, va a tener un control sobre los vasos, arterias, venas, para hacerlas que se contraigan. Va a ser un vasoconstrictor. En este caso, si el volumen de la sangre logra descender, baja el volumen de la sangre, lo que sería la volemia, baja, la sangre, la ADH va a terminar aumentando un total de 50 veces más de lo que debería ser. Todo esto, ¿por qué? Porque al nivel de las aurículas, en el corazón, vamos a tener lo que es unos receptores de distensión. En este caso, como toda la volemia es toda la sangre que circula por nuestro cuerpo, la cantidad de sangre que circula por nuestro cuerpo, si esta baja, como se dijo, la ADH va a subir. ¿Por qué? Porque en la aurícula, si la volemia baja, pongamos que esta es la aurícula, si la volemia baja, va a llegar a lo que es un nivel bajo, no va a llenar completamente lo que es la volemia, y los receptores de distensión no van a captar que esté la volemia al nivel que debería. Por lo tanto, la ADH va a aumentar por esa vasopresina, por esa vasoconstricción, para que la volemia aumente y llegue a lo que es la aurícula, para que esos receptores de distensión capten que realmente está llegando la sangre ahí. Va a aumentar el líquido, la ADH va a aumentar lo que es el líquido y va a completarse eso. En todo caso, si es que hubiera un aumento en la volemia, en este caso, los receptores de distensión van a captar una distensión mucho mayor porque la volemia está aumentando, por lo que la secreción de ADH se va a inhibir para que ésta pueda regularse, incluso pueda expulsarse ese líquido extra que está haciendo que la aurícula se esté llenando por demás. También debemos hablar de lo que serían las funciones fisiológicas de lo que es la oxitocina. Como ya les había dicho, acá especialmente, como podemos ver, la oxitocina va a actuar más que nada en lo que son las glándulas mamarias y en lo que es el útero, más que nada por su efecto contráctil de la oxitocina. Esta oxitocina, al momento, en especial, hablemos primeramente de lo que es el útero. Vamos a hablar
al momento de la gestación, al momento del parto, en los últimos trimestres, se siente lo que son unas contracciones. Primeramente, en el tercer trimestre, se va a sentir lo que son unas contracciones llamadas contracciones Braxton-Hicks, que van a ser primeras contracciones para acostumbrar al útero a este tipo de contracciones que van a empezar relajando lo que es el cuello uterino, por lo que también va a tener una participación al momento del parto, en el momento de las contracciones reales que van a dar para la expulsión del feto. En este caso, su efecto contráctil en lo que serían las glándulas mamarias también sería lo mismo al momento de expulsar por las células mioepiteliales que están rodeando a lo que es la glándula mamaria. Esta glándula mamaria está rodeada por lo que es las células mioepiteliales. Estas van a ser controladas por la oxitocina para producir una contracción que van a lograr que sea la expulsión de la leche desde los alvéolos hasta lo que es la punta del pezón, para que al momento de la succión pueda producirse la oxitocina, va a estimular a las células mioepiteliales y la expulsión va a salir. Todo esto va a ocurrir en lo que sería menos de 1 minuto. Bien, vamos a volver a hablar de lo que es la adenohipófisis. En este caso vamos a empezar hablando un poco de algunas hormonas y nos vamos a profundizar también en una. Pero en este caso no vamos a alcanzar a hablar de las demás, pero vamos a empezar hablando por una y dando una pequeña introducción de lo que son las demás. Aquí, como ya se dijo, vamos a tener lo que sería la hormona, las células lactótropas que van a dar lo que es la hormona prolactina. Esta va a ayudar en la glándula mamaria en lo que sería la secreción de leche. En este caso vamos a tener acá lo que serían las hormonas, las células tirótropas que van a dar la hormona estimulante de la tirosina, que nos van a ayudar en lo que es la secreción de la T3 y T4 en la tiroides. También vamos a tener lo que serían las células corticótropas que nos van a dar la secreción de lo que sería la hormona adrenocorticotropinas, que van a actuar sobre lo que es la glándula suprarrenal, que nos van a ayudar con lo que sería la secreción de hormonas corticótropas, las corticotropinas, todo este tipo de células, este tipo de hormonas. Vamos a continuar también con lo que es las células gonadótropas, que nos van a dar lo que serían las hormonas LH y FSH. Estas van a actuar sobre lo que es el testículo y el ovario. En este caso van a actuar en la producción de andrógenos, testosterona, estrógenos, progesterona, en lo que va a ser la maduración folicular y en lo que va a ser la maduración en todo lo que se refiere a lo que son las gónadas. Continuando, vamos a hablar específicamente en este caso de lo que sería la hormona del crecimiento, en todas las funciones que tiene, los efectos que lleva sobre lo que son los tejidos adiposos, los músculos y los huesos. Vamos a empezar a hablar en este caso de lo que sería la hormona del crecimiento, también llamado hormona somatótropa o somatotropina. Esta hormona no va a tener un efecto directo de lo que sería alguna glándula efectora, no va a actuar a través de ninguna, así como la prolactina, que está actuando a través de las glándulas mamarias, de lo que serían las gonadótropas, que van a actuar a través de lo que es el testículo, los ovarios, las tirótropas sobre la tiroides, de las corticótropas que van a actuar sobre la glándula suprarrenal. No tiene una glándula que le vaya a ayudar a través de esa lograr un efecto. No va a haber como un lugar específico de donde vaya a hacer un efecto esta hormona. Porque esta hormona más que nada ayuda al aumento de tamaño de las células y va a aumentar lo que es la mitosis, al número creciente de células, a la diferenciación de células, y vamos a tener lo que sería unas células, bueno, va a ayudar a las células y al crecimiento óseo más que nada también. Por lo tanto, vamos a hablar con un pequeño ejemplo aquí de cómo actúa, qué efectos lleva lo que es
hormona del crecimiento. Aquí, como podemos ver, vamos a ver un pequeño gráfico de cómo actúa esta, que se ha hecho un experimento en ratones. En este caso, vamos a ver acá la línea azul y una línea roja. La línea azul va a ser de una rata control y la línea roja de una rata a la que se le ha inyectado diariamente la hormona del crecimiento. Ambas ratas han sido, ambos ratones han sido de la misma camada, eran prácticamente, eran hermanos, así que tienen las mismas condiciones, el mismo tamaño, han nacido iguales, han empezado en iguales de condiciones. Por lo mismo, estamos empezando acá en la tabla en 0. En este gráfico vamos a empezar viendo que ambos han ido creciendo, claramente con una pequeña diferencia. Han ido creciendo, hasta que la rata control, al llegar a su máximo de crecimiento alrededor de los 200 días, ha empezado a dejar de crecer y se ha mantenido en una línea en la que ha tenido pequeños desarrollos, unas pequeñas curvas, porque ese era su máximo. Su cuerpo le ha dicho: hasta ahí llegó su fisiología, no puedes crecer más, no puede crecer más tus órganos, este es tu tamaño. Por lo que ha quedado ahí, pesando 200 gramos, un poco más, entre 200 y 300 gramos. Mientras tanto, que la rata que se le ha inyectado la hormona de crecimiento, su crecimiento nunca se detuvo. Como pueden ver, ha crecido y ha crecido y ha crecido, hasta pasando los 600 días, ha seguido creciendo, ha seguido engordando, ha seguido aumentando de peso, sus huesos han seguido creciendo, sus órganos han seguido creciendo. Por lo tanto, sus efectos, como pueden ver aquí, han sido estimulantes en una rata que se le ha inyectado cantidades controladas de esta hormona. Por lo que una rata, en cuanto ha llegado a su punto normal, con las inyecciones, no tenía un punto fin. Ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Esto sería más que nada así, para verlo, los efectos de la hormona del crecimiento. Pero como ya se había dicho antes, también esto va a tener algunos efectos metabólicos. La hormona de crecimiento tiene algunos efectos metabólicos, entre lo que va a ser el aumento de la síntesis proteica, va a favorecer lo que es la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, lo mismo que va a ayudar a lo ya dicho de la síntesis proteica, y va a disminuir la cantidad de glucosa que se va a utilizar en todo el organismo. Para hablar de esto necesitamos hablar de lo que serían los depósitos de las proteínas en los tejidos. Para hablar de esto vamos a notar que en esto la transcripción nuclear de ADN para formar lo que es el ARN va a aumentar. Por lo mismo se va a aumentar lo que es la traducción de ARN y este va a aumentar, va a incrementar lo que sería la síntesis de proteínas. También vamos a tener lo que es el descenso del catabolismo de proteínas y aminoácidos, lo que va a hacer que la hormona de crecimiento pueda movilizar los ácidos grasos libres del tejido adiposo para que puedan convertirse en energía y también para que pueda ser usado para ahorrar proteínas. Al mismo tiempo, como se está evitando que se produzca el catabolismo de aminoácidos, va a haber un transporte mayor de aminoácidos, lo que también va a ayudar a lo que sería el incremento de proteínas, el incremento de la síntesis de proteínas. Por esto mismo, como hemos dicho, que la hormona de crecimiento va a movilizar los ácidos grasos ácidos grasos libres del tejido adiposo para lo que es la creación de energía, necesitamos hablar de esto. Estos ácidos grasos, cuando son liberados del tejido adiposo, pasan a un proceso de conversión en lo que se va a convertir en acetilcoenzima A para la siguiente producción de lo que es la energía. Pero debe recalcarse que esta movilización de ácidos grasos tarda horas. Solo movilizar uno de estos ácidos grasos libres del tejido adiposo va a tardar horas, pero lo que sería la intensificación de la síntesis de proteínas, por lo que se ha hecho un descenso de catabolismo, el cuerpo, para intentar compensarlo, va a intensificar la síntesis de proteínas. Esto va a ocurrir en cuestión de minutos, a diferencia de la movilización de tejido adiposo de ácidos grasos libres, va a ser a comparación de horas, a comparación del otro que va a ser minutos.
Por lo tanto, este va a ser un efecto, no va a ser un efecto que se note demasiado, por la misma neutralización que va a tener el cuerpo a los efectos de la hormona de crecimiento. Pero en casos de que existan un exceso de hormona de crecimiento, esta va a lograr que haya una movilización de ácidos grasos mucho mayor elevada, va a ser elevadísima, lo que va a producir que el hígado forme mucho ácido acetoacético, por lo que va a ser todo liberado en los líquidos corporales. Al no poderse almacenar siempre en el hígado, se va a liberar a lo que es los ácidos, lo que va a producir lo que es la cetosis y lo que va a producirse en algunos casos la esteatosis hepática, más conocido realmente como ácido hígado grasos. Ahora también necesitamos hablar de lo que es la reducción de la utilización de los hidratos de carbono. En este caso, este efecto va a hacer que se disminuya la captación de glucosa en los tejidos, por lo tanto no se van a almacenar la glucosa en lo que es el músculo esquelético, no se va a almacenar en lo que son el tejido adiposo, como debería ser regularmente. Esta hormona va a evitar que esto suceda, va a disminuir su captación y su procedente almacenamiento, pero también va a ser lo que va a producir el aumento de lo que es la producción hepática de la glucosa, y por lo mismo va a haber un incremento de secreción de insulina. Estos efectos van a producir lo que sería una resistencia a la insulina por hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento, por eso sus efectos también se conocen por esto de la creación del incremento de secreción de insulina, se va a conocer como efectos diabetógenos en realidad, por lo que van a producir efectos similares a lo que es la diabetes de tipo 2. También por esto mismo, esto se cree, ¿no?, en realidad que sucede por lo que es la elevación de la concentración de ácidos grasos en la sangre, por lo que es tanta acumulación, elevación de esta concentración, va a producir una reducción de sensibilidad en lo que es en el hígado, en el músculo esquelético, va a tener una resistencia a esta, ya no va a tener la misma captación, no va a poder tener esa sensibilidad para la producción y procedente síntesis de esta glucosa por la insulina. Por lo mismo va a tener una resistencia a la misma, ¿no? Pero aparte de esto va a tener lo que es la necesidad de la insulina, de que haya una actividad adecuada de esta misma. Aparte de que va a crearle una reducción de sensibilidad, pero necesita de esta, necesita una cantidad y una actividad adecuada de la insulina. Pero también necesita una cantidad de depósitos adecuados de los que son hidratos de carbono. ¿Esto para qué? Porque la insulina y los hidratos de carbono en combinación le aportan lo que es energía y también lo que le aporta es el transporte de aminoácidos. Como ya se había dicho antes, la hormona del crecimiento va a estimular lo que es el crecimiento en lo que es el cartílago y el hueso. En este caso va a producirse esto por un aumento de depósito de proteínas en lo que sería por acción de las células condrocíticas y las células osteógenas. Estas van a tener una mayor reproducción de estas mismas células, lo que va a producir dos tipos de mecanismos principales. En estos mecanismos principales, aquí vamos a poder ver en lo que serían huesos largos. En un caso de, primeramente, niños, que estos tienen lo que es cartílago, entre lo que serían las epífisis y las diáfisis, tienen sectores con cartílago, que va creándose nuevo y nuevo cartílago. En este primer mecanismo vamos a aumentar lo que es el cartílago, en donde va a haber un depósito nuevo de cartílago, en lo que se va a almacenar más cartílago,
y las diáfisis se van a empezar a alargar. Aquí, como podemos ver, van a pasar de ser así pequeñas, van a pasar a crecer y crecer hasta lo que sería la diáfisis mucho más grande, ya que esta diáfisis, estos almacenes de cartílago van a terminar desapareciendo en lo que es la adolescencia. Bueno, hasta el final de la adolescencia uno puede terminar creciendo gracias a estos almacenes de cartílago, pero poco a poco estos van a ir creciendo hasta volverse solamente hueso, se van a osificar. También tenemos un segundo mecanismo en el que los osteoblastos van a depositar hueso nuevo por sobre la superficie del viejo. Y mientras tanto, los osteoclastos también van a ir eliminando el hueso viejo que existe por dentro. Pero mientras eso sucede, el hueso va a ir aumentando de grosor. De lo que sería delgado va a terminar pasando y creciendo, engrosando, además de alargarse. Así vamos a tener estos dos mecanismos, ya que la hormona del crecimiento en especial tiene un efecto potente en lo que es la estimulación de osteoblastos. Pero este también puede seguir aumentando de lo que sería toda la vida, no solamente un tiempo determinado. Este va aumentando por todo lo que va de vida. Para hablar también de esto, lo que es el crecimiento de los huesos, también necesitamos hablar de que esta hormona, la hormona del crecimiento, actúa mayormente sobre lo que es el hígado para la creación y formación de lo que serían las somatomedinas. Estas somatomedinas se supone que son las que estimulan al crecimiento óseo, pero en especial se supone que la somatomedina C tiene una mayor importancia entre las somatomedinas. Estas somatomedinas también pueden ser llamadas factores de crecimiento pseudoinsulínicos, ya que su acción se parece mucho a lo que es la insulina. Pero en este caso se supone que la somatomedina C es de vital importancia, ya que esta en realidad lo tienen como una posibilidad de que la hormona del crecimiento induce a que la somatomedina C sea la que aporte el crecimiento de lo que es el hueso. Por eso se la considera importante. Pero hay algunas alternativas que creen, algunos libros datan, ¿no?, que la somatomedina no es imprescindible, sino es más bien un medio alternativo, ya que la hormona del crecimiento es la que hace el efecto y la somatomedina actuaría en caso de que la hormona del crecimiento no pudiera hacerlo. Todo esto se cree ya que la hormona del crecimiento tiene una unión laxa a las a las proteínas plasmáticas. No tiene una unión tan fuerte y son rápidamente liberadas en la sangre. Por lo tanto, tiene una semivida de alrededor de 20 minutos. A diferencia de lo que es la somatomedina C, que tiene una unión mucho más fuerte a lo que es las proteínas plasmáticas y un paso a los tejidos mucho más lento. Por lo tanto, tiene una semivida de 20 horas. Por lo mismo, se cree que la somatomedina C es mucho más efectiva de lo que es la hormona del crecimiento. Pero ambas dependen de lo mismo. La somatomedina C no existiría de lo que sería sin la hormona del crecimiento. Ahora necesitamos hablar de lo que es la regulación y la estimulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Esta regularmente aparece desde el momento de nuestra concepción, va a ir avanzando poco a poco hasta el final de nuestra vida. Pero en cierto punto, pasando la adolescencia, esta va a empezar a decaer, va a avanzar a niveles elevados, a empezar a decaer al pasar la adolescencia. Al momento de la adolescencia tenemos alrededor de unos 6 nanogramos por ml en nuestro cuerpo de lo que es la hormona de crecimiento, en una regulación normal en nuestra concentración plasmática. Pero mientras vamos avanzando, al llegar a una edad avanzada, al menos vamos a tener de lo que teníamos 6 nanogramos de ml, que sería nuestro 100%, vamos a tener la cuarta parte, un 25% de lo que teníamos en la adolescencia en nuestra edad avanzada. Por lo tanto, en un adulto tendríamos desde 3 nanogramos por ml
hasta ya un adulto mayor tendría unos 1,6 nanogramos por ml. Pero en la adolescencia, en cualquier momento de nuestra vida en realidad, este va a tener estímulos específicos para su aparición y secreción excesiva. En este caso vamos a tener lo que sería primeramente lo que es la inanición por un déficit grave de proteínas. En un caso de esto de inanición, nuestra concentración plasmática de la hormona de crecimiento va a elevarse hasta niveles casi al 10 veces más, porque va a llegar hasta los 50 nanogramos por ml. También va a tener un estímulo, lo que sería la hipoglucemia, cuando nuestra glucemia va a estar bajando, ya que va a tener una baja concentración de ácidos grasos. También vamos a tener lo que es el ejercicio, la excitación, los traumatismos, que van a hacer que la hormona del crecimiento se eleve. También vamos a tener lo que es la grelina, que es una hormona que se estimula por el estómago momentos antes de ingerir una comida. Vamos a hablar también sobre esto, de lo que sería un experimento que se hizo, aquí como pueden ver, con un gráfico, en lo que vamos a poder ver, en este caso, una deficiencia proteica y cómo se ha elevado lo que es la hormona del crecimiento. En este caso, de la hormona proteica, se ha hecho un tratamiento con hidratos de carbono, pero como pueden ver, los niveles descendieron apenas unas milésimas. No hubo un cambio real. Se le trató con hidratos de carbono por alrededor de 3 días y los niveles seguían alrededor de los 40 nanogramos por ml. Por lo tanto, se le hizo también un tratamiento con proteínas por 3 días y la reducción es bastante notable. Hubo un cambio bastante drástico en el que ya estaba llegando a los 20 nanogramos por ml. Cuando el tratamiento llegó con proteínas, claro, el tratamiento con proteínas llegó hasta los 25 días, el cambio fue mucho más notable. Llegó hasta lo que sería casi los 10 nanogramos por ml. En este caso, de este gráfico, se puede dar a entender que aunque hay una inanición, claramente por un déficit grave de proteínas, para llegar a un tratamiento y poder nivelarlo no se necesitan solamente de lo que serían calorías, lo que serían alimentos, no se necesitan carbohidratos meramente, solo carbohidratos no van a realizar un efecto para bajar los niveles de hormona de crecimiento. Y más que nada se va a necesitar lo que serían las proteínas para poder nivelar, ya que esta hormona depende mucho de lo que es las proteínas. Ahora vamos a hablar de lo que serían algunas anomalías por la secreción de la hormona del crecimiento. En este caso vamos a empezar hablando por las insuficiencias panhipofisiarias o lo que sería el panhipopituitarismo. Este más que nada se va a dar tanto por medio congénito, en lo que van a nacer con esta insuficiencia, o va a ser en un momento de adulto, más que nada. En ambos va a ser más que nada por la aparición de tumores en lo que es la pituitaria. Van a existir tumores a nivel hipofisiario que van a evitar y inhibir lo que sería la secreción de ciertas hormonas, incluyendo lo que es la hormona del crecimiento. Y en este caso, como es panhipofisiaria, pan significa todo. Por lo tanto, va a ser una inhibición de todas las hormonas hipofisiarias. Pero también esto más en caso de congénito, que es meramente por tumores. En el caso de un adulto pueden ser tumores que aparecieron, que empezaron a crecer de la nada en lo que sería la hipófisis. Y esto es bastante regular lo que aparece en estas cosas. También puede ser por la aparición de trombosis en lo que son los vasos sanguíneos, o también lo que va a terminar produciendo parte de estos tumores y esta trombosis van a terminar ambos produciendo lo que es el shock circulatorio. Esto más que nada, esta insuficiencia panhipofisiaria, panhipopituitarismo, van a producir como un efecto secundario, una sintomatología más que nada, lo que sería el hipotiroidismo, lo que les va a producir letargia, les va a producir al mismo tiempo un sobrepeso
Esto también va a ir de la mano de una menor producción de glucocorticoides, lo que les va a dar lo mismo, van a empezar a tender a engordar en demasía por su mismo metabolismo menos. Los glucocorticoides también afectan mucho en lo que sería el engorde en ciertas áreas, más que nada en lo que es la parte central del cuerpo. Ya que en esto, gracias a ambos, gracias a los glucocorticoides y a las hormonas tiroideas, va a tener mucho menos movilización de lípidos. También va a existir una desaparición de las hormonas gonadótropas, por lo tanto no va a tener una función sexual normal, va a tener incluso mucho menos características o un retroceso en las características que ya tenía. Al momento de las hormonas gonadótropas, la FSH, la LH, son las que producen las hormonas sexuales, que serían los estrógenos, las progesteronas, los estrógenos, la testosterona, los andrógenos, que nos dan las características de hombre y mujer. Por lo tanto, no va a tener ni siquiera las características va a tener, como ya dije, un retroceso en estas características. Pero se puede tratar, pero solo con hormonas córticos suprarrenales y con hormonas tiroideas. En lo que se refiere a las hormonas gonadótropas, no tiene solución y va a quedar para siempre sin función sexual y perdiendo sus características de hombre y mujer, porque no se puede tratar esto. Vamos a continuar hablando ahora de lo que es el enanismo. Este puede ser producido por un panhipopituitarismo en la infancia, más que nada, ya que este enanismo va a ser producido y bueno, va a tener un desarrollo mucho más lento de lo que debería, ya que cuando la persona que sufra de enanismo a los 10 años va a parecer que tiene el desarrollo de un niño de 4 o 5 años, mientras que los que tengan 20 años van a tener el desarrollo de una persona de 7 o 10 años, van a tener un retraso de la mitad más o menos de su edad, no van a tener un desarrollo normal y fisiológico. Estos, al igual que el otro, no van a tener una función sexual normal y quizás en solo la tercera parte de los casos sí van a tener una función sexual normal con algunas deficiencias. Por lo tanto, sus características sexuales y mismo su diferenciación entre niño, hombre, mujer, no van a tener mucha diferenciación, por lo que si se ve a una persona con enanismo, sea hombre, sea mujer, van a tener características bastante similares. Estos regularmente no alcanzan la pubertad, no tienen, por la misma función sexual, no tienen una forma de llegar a lo que es la pubertad, en donde se realizan todos los cambios corporales y hormonales en nuestro cuerpo, de la misma forma de la hormona de crecimiento, que no va a tener la función adecuada en lo que es la pubertad y adolescencia, en donde tenemos un mayor crecimiento a nivel altura de lo que deberíamos, no van a alcanzar eso. Hay casos en lo que sería el pigmeo africano o el enano de Lévi-Lorraine, que tiene una producción de hormona de crecimiento, pero esta no va a formar somatomedina C. Ya habíamos hablado que esta somatomedina C es un factor crítico de crecimiento. Esto depende mucho de lo que es el crecimiento de los huesos. Por lo que se ha visto en estos casos, la somatomedina C sí es bastante importante, es un factor crítico para el crecimiento. Pero en algunos casos como estos, si es una deficiencia de la hormona de crecimiento, sí se puede recibir un tratamiento de las hormonas de crecimiento humana que se está sintetizando a base de la Escherichia coli. Así que puede recibirse un tratamiento en el que se va a poder no regularizar, porque eso sería muy difícil, pero sí se va a poder un poco neutralizar y nivelar a lo que debería ser. A continuación voy a mostrar algunas imágenes para que se pueda ver lo que sería el enanismo y las características que tienen tanto hombres y mujeres en esta etapa.
Ahora necesitamos hablar, así como hemos hablado de insuficiencias y enanismo, de lo que es el gigantismo. En este caso vamos a hablar de lo que sería el gigantismo y por qué ocurre. En este caso el gigantismo ocurre por lo que es la hiperactividad de las células acidófilas. Estas células que ya les había mostrado que estaban en rojo. Un momento. Uy, acá. Uy. Aquí podemos ver un tumor que aparece en estas células acidófilas, en estas células que están de rojo. Aparece en ese sector, en esas células se forma un tumor llamado tumor acidófilo por su sector, en donde se va a terminar sintetizando un exceso de hormona de crecimiento. Por lo tanto, va a crear un crecimiento excesivo. El gigantismo, en especial, se presenta mucho antes de la adolescencia, en el momento en que los huesos, acá presentes, en que los huesos y su unión epifisiaria y diafisiaria tienen todavía cartílago. Por lo tanto, la hormona de crecimiento va a tener en dónde actuar y va a hacer que crezcan y crezcan sin control regularmente hasta los 2,5 metros. En este caso, como un efecto colateral, va a llevar a lo que es una hiperglucemia y en algunos casos va a llevarlos a lo que es una diabetes. También como un efecto puede terminar esta enfermedad, bueno, esta patología, este gigantismo, va a terminar evolucionando a lo que es un panhipopituitarismo. En este caso, el gigantismo no se debe confundir con lo que es la acromegalia, de la que vamos a hablar a continuación, porque esta se da antes de la adolescencia. El gigantismo siempre es antes de la adolescencia. A continuación les voy a mostrar algunas imágenes para que vean lo que es el gigantismo. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la acromegalia. La acromegalia es también un tipo de gigantismo, pero a diferencia del otro que se presenta mucho antes de la adolescencia, vamos a hablar cuando pasa después del término de la adolescencia. En este caso, los huesos ya se han osificado y ya no tienen cartílago, por lo tanto ya no pueden alargarse, ya no pueden crecer. Por lo mismo, van a empezar estos a acumularse. Como el segundo mecanismo decía, los osteoblastos van a acumular hueso nuevo sobre el hueso viejo. Y en este caso, la acromegalia, por un exceso de hormona de crecimiento, va a estimular mucho más a los osteoblastos, logrando que los huesos se alarguen, se engrosen. Más que nada, van a engrosar, engrosar, engrosar y engrosar. Siempre van a terminar engrosando mucho más. Van a crecer hacia lo ancho, ya no van a crecer hacia lo alto. En este caso, estos aumentan de grosor especialmente en lo que son manos, pies y huesos membranosos que aparecen en lo que es la cara, más que nada en lo que es la nariz. Van a tener una nariz mucho más ancha y prominente, van a tener protuberancias frontales a este nivel que van a crecer mucho más. Su frente se va a ver mucho más grande, ancha, amplia, y el borde supraorbital. Este borde en lo que se encuentran nuestras cejas va a elevarse mucho más, va a crecer y va a ser mucho más prominente. En el maxilar inferior, todo lo que es su mandíbula va a crecer, incluso va a protruir un poco hacia el frente, en lo que va a mostrarse un mentón prominente, una cara mucho más alargada y ancha. También va a producir un aumento de grosor en los huesos de las vértebras, especialmente en lo que son las vértebras cervicales, lo que les va a producir lo que sería una especie de joroba, o más en terminología es lo que lo llamarían una cifosis. También va a aumentar el grosor en algunos tejidos blandos, lo que serían la lengua principalmente, el hígado, creando una hepatomegalia, y también en los riñones. Va a crecer en tejidos blandos, especialmente esos tres, aunque también pueden crecer algunos otros órganos. A continuación les voy a mostrar algunas imágenes para que puedan ver y apreciar lo que es la acromegalia
Y seguido a eso, una diferenciación entre lo que es a una persona con gigantismo y una persona con lo que es acromegalia. También vamos a hablar ahora el efecto que tiene la hormona de crecimiento en lo que es un envejecimiento prematuro. Este envejecimiento va a acelerarse gracias a la hormona del crecimiento. En sí, más que nada por un déficit de la hormona de crecimiento, ya que al producirse un déficit va a haber un menor depósito de proteínas y un mayor almacenamiento de grasa, ya que no va a haber esa movilización de ácidos grasos libres del tejido adiposo, por lo que va a haber una mayor acumulación de lo que es grasa, produciendo más que nada lo que es la piel arrugada, el deterioro del funcionamiento de varios órganos y vamos a tener lo que es la pérdida de masa y fuerza muscular. Todo esto, este efecto de envejecimiento por déficit de hormona de crecimiento, se puede tratar con la hormona de crecimiento recombinante. En adultos puede ser de mayor ayuda, en unos adultos de entre edad de 30, 50 años, quizás hasta los 60 años, puede funcionar de manera correcta, porque va a producir un mayor depósito de proteínas, en especial en los músculos, para darle una masa mucho mayor y una fuerza muscular mayor. Va a disminuir lo que son los depósitos de grasa y va a ayudar con lo que es una sensación de mayor energía. Pero en casos de una edad avanzada, en los que se les inyecta lo que sería la hormona de crecimiento recombinante, va a tener efectos adversos y no van a ser buenos, porque van a crear lo que sería la resistencia a la insulina, por consecuente van a traer lo que es la diabetes, por ambos van a empezar a tener lo que son edemas en los pies, en las manos, va a ser un edema en varios sectores, van a tener problemas a nivel del carpo, como sería el síndrome de túnel carpiano, van a tener artralgias, que serían las inflamaciones en las articulaciones, a nivel del codo, a nivel de la muñeca, en cada lugar con articulaciones van a tener inflamaciones. Por lo tanto, se ha hecho una recomendación de que este tratamiento con hormona de crecimiento recombinante no se haga en pacientes sanos con una función endocrina normal, porque pueden llevarlos a una descompensación, a un exceso de hormona de crecimiento. Por lo mismo, también si existe un exceso, como ya se había dicho, puede producir lo que es un hígado graso.